Hola, 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 sean todos bienvenidos a esto que se llama el casaqueo. El día de hoy traemos un tema que posiblemente no se haya escuchado mucho antes, pero que sin lugar a dudas es algo muy importante y muy relevante para quienes nos gusta el fútbol, pero sobre todo para quienes nos gusta el análisis político. Traemos a un invitado que tiene mucha experiencia en este tipo de análisis y quisiera que él se presente con nuestra audiencia. No, ¿qué tal? Mucho gusto. Primero que nada, gracias Luis por invitarme. ¿Qué tal? Mi nombre es José Pablo. Yo estudié Ciencia Política en la Universidad de San Carlos y actualmente estudio una maestría en Evaluación y Formulación de Proyectos. Eh, pues, como verán ahí, digamos, la playera de Luis, que vamos ahí de fútbol y política. Esa relación siempre complicada y que incluso bastante criticada. Pero, digamos, para no seguir dando una introducción tan grande, Luis, yo creo que ya podemos comenzar. Mira, y me gustaría empezar con una frase del grandísimo Jorge Valdano, campeón del mundo en el 86 con Maradona, que dijo, lo más importante de las cosas menos importantes es el fútbol. Y partiendo de este argumento, quisiera, José Pablo, que me dieras tu opinión acerca de la relevancia que puede llegar a tener el fútbol dentro de una sociedad que en todo el mundo en general está repleta de clase obrera, pero que el fútbol hace que esas barreras de raza, clase, religión, etcétera, se acaben y todos podamos apoyar a un mismo equipo a pesar de que nuestras creencias sean completamente diferentes. Sí, bueno, antes de responder tu pregunta, yo creo que tiene sentido tu frase con tu playera de Argentina, ¿verdad? Y para no causar conflicto, porque al final hay como tres temas conflictivos en la sociedad, que es la religión, el fútbol y la política. Primero quiero saber a qué equipo le vas, digamos, para no meterme ahí a Mira, terrenos tan complicados. yo me declaro que soy aficionado primero del Comunicaciones, segundo del Real Madrid y tercero de la selección española. Me encanta la selección argentina por sus uniformes, pero no le voy a Argentina, he de confesar. Bueno, entonces yo creo que va a haber ciertos temas que hay que tocarlos con cuidado. Va. Entiendo que sos del Barça. Sí, yo soy del Barça. Bueno, comencemos pues. Y de Guatemala lo voy a Shela. Va. Pero, va, digamos, ¿por qué el fútbol es importante? Bueno, yo primero, como cualquier actividad social, el fútbol representa una canalización de sentimientos sociales. ¿A qué me refiero con eso? Eh, digamos, hay ejemplos, uno podría revisar literatura en el cual, digamos, los estadios de fútbol eran de los pocos espacios más o menos democráticos que existían en épocas de dictadura. Por ejemplo, se veía en la dictadura franquista cómo los estadios de fútbol eran los pocos espacios donde los catalanes podían hablar catalán, donde los vascos podían hablar vasco. Los estadios de fútbol también eran unos pocos espacios donde no era tan evidente la represión del régimen militar brasileño o del régimen de Videla, ¿ya? Pero principalmente tiene que ver porque el fútbol se construye a partir de la masa. Y quiera que no, la masa representa un canalizador social, porque dentro de la masa tú te pierdes. Dentro de la masa tú puedes apoyar tus posturas políticas sin tener miedo a la represión. ¿Ya? Por eso es que es muy importante. Y especialmente en países muy de mucha pasión de fútbol, es imposible, digamos, dividir eso, lo que es el fútbol, solamente como una dimensión deportiva, sino también el fútbol también logra tener una dimensión social. Yo creo que eso es lo que vamos a hablar ahorita, tenemos la dimensión social y política del fútbol. Sí, mira, y me parece muy interesante que rápido lo llevemos al terreno de España, que era uno de los grandes temas que tocábamos
al revisar los puntos que vamos a tratar acá, porque en España hay una configuración política bien particular. Entonces, las masas, como vos las catalogás, tienden a identificarse mucho con el equipo que está en su región, en su ciudad, en su comunidad autónoma. ¿Qué, ¿Qué relevancia podríamos decir que tiene el fútbol en la sociedad española, entendiendo esta identidad política que llegan a tener la gente dependiendo de su ubicación geográfica? Sí, es importante aclarar en primer lugar, si bien es cierto, el fútbol tiene una dimensión deportiva, en este momento, como bien lo mencionamos, vamos a entrar a la dimensión social. La dimensión social, el fútbol, yo la clasifico en tres partes muy importantes. Uno, su dimensión como estrato y clase social. A partir de qué estrato y clase social es más probable que yo vaya a un equipo, que yo pueda a un equipo. También hay, dentro de la dimensión social, también hay un rasgo, una variable étnico-nacionalista. ¿Qué equipos representan ciertas tendencias étnicas o nacionalistas? Y la otra cuestión más complicada es la parte de la política. Si realmente la gente que simpatiza con un equipo también simpatiza con ciertas tendencias e ideologías políticas. Y vamos a entrar un poco a detalle en los próximos minutos. Tu pregunta con respecto a España. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Uno, eh, España vivió un proceso democrático un poco complejo, digamos, a inicios del siglo XX, en donde esos procesos democráticos lo que ayudan es a construir, a construir sociedades políticas, a politizar la sociedad y aglutinar en diferentes organizaciones sociales. Digamos, al final la democracia lo que te permite es construir organizaciones sociales y a partir de eso creas equipos de fútbol. Este es el primer escenario. El segundo es que a partir de que tú te politizaste, a partir de la democracia, de la nada tu democracia se ve cortada. Inicia todo el periodo de franquismo. Entonces una sociedad más o menos politizada, con ciertos rasgos y características étnicas que dividen al país, entonces se encuentran dentro del periodo del franquismo el fútbol como unas pocas expresiones sociales que existían en ese momento. Y lo vemos, digamos, se empieza a construir ese clásico Barcelona-Real Madrid. Los rumores te dicen que el Real Madrid era, bueno, no solamente era el equipo de Madrid, sino era el equipo de Franco versus el Barcelona, que, que simpatizaba, digamos, con las posturas nacionalistas catalanas que se veían coartadas por el régimen franquista, y encima un director, un presidente muy famoso del Fútbol Club Barcelona, que en la década de los 30 fue asesinado por, según los rumores, digamos, fue asesinado por gente del franquismo y un presidente del Fútbol Club Barcelona cercano a, que era republicana catalana. Se me recuerdo, se llama José Donjol, creo que, a lo mejor pronuncio mal su apellido. Joan Gamper. No, digamos, no, eso es otro. No, pero digamos, este fue asesinado. Entonces, ahí ves una diferencia principal dentro de lo que podría ser el Real Madrid y el Barcelona. Digamos, el Barcelona como canalizador de la identidad catalana. Digamos, el Barcelona con el nacionalismo catalán reprimido, ¿no? Y el Barcelona también como en su momento como en su momento un poco representativo de lo que podrían ser las luchas republicanas en España. Y lo mismo vemos con otros equipos que también crean cierta rivalidad con el Real Madrid. Por ejemplo, el Atlético de Bilbao. Quizás uno de los equipos más representativos del País Vasco. En ese sentido, entonces los equipos de fútbol como una de las pocas organizaciones sociales que existían en un régimen represivo, no democrático como el franquismo. Entonces estas pocas organizaciones sociales lograban canalizar ciertos sentimientos que existían dentro de la población. Por eso es que el fútbol es importante. En ese sentido. Tampoco hay que sobredimensionar, pero hay cierta importancia social.
Mira, y me parece muy, muy adecuado tocar el punto de la diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona, porque, como vos decís, el Barcelona incluso a día de hoy está identificado completamente y eh, no recula al momento de posicionarse en cuanto a la independencia catalana. Y solo el hecho de que el Real Madrid tenga Real en su nombre y una corona en su escudo, te dice la defensa que tienen ellos para con la corona. Entonces, ¿cómo ha hecho este paralelismo eh, que este clásico cobre tal relevancia a nivel, primero nacional y segundo internacional? ¿Ha influido esta rivalidad también política que tienen los dos clubes para que el clásico sea ese fenómeno a nivel mundial? Fíjate, como dato curioso, hay que hablaste del nombre de Real, digamos, de la palabra Real Madrid. En la época del republicanismo español, ahí se fue al fútbol, se prohibió los nombres que tenían que ver con alusión a la realeza o la monarquía española. Entonces el Real Madrid creo que se pasó a llamar Madrid Club Fútbol, Y le quitaron la única corona del razón. escudo. Entonces, sí, viene un poco en esa lógica. Ahora bien, yo creo que en esta clase de sociedades, esa dimensión social le echa como, le echa como gasolina a los clásicos, ¿ya? Yo creo que un clásico, eh, casi siempre son los dos equipos más fuertes de una liga, pero cuando tú le agregas condiciones políticas, étnicas y hasta en algunos casos hasta religiosas, los clásicos se vuelven más intensos. Y, por ejemplo, yo creo que lo hemos visto en los últimos 10 años del Barça Madrid. Ha habido un renacimiento del sentimiento nacionalista catalán muy grande y el Camp Nou ha sido como templo de ese renacimiento. Incluso lo vemos con la segunda playera del Barcelona. La segunda playera del Barcelona, La ceniera. mm, ajá, cabal, es en alusión a la... ¿ya? Entonces vemos en esa relación muy fuerte ese nacionalismo. Vemos las palabras en catalán en el Camp Nou, En la playera. en la playera, ¿ya? Digamos, es un sentimiento muy, muy fuerte. Las Incluso, esteladas en la afición, las banderas catalanas en la grada. sí, desde luego, digamos, al final el Barcelona se convierte en identidad de, del nacionalismo catalán. Y ahí eso es muy importante. Y el Real Madrid representa a Madrid, ¿ya? Representa a España. Ujú. Entonces, eso le inyecta gasolina, digamos. Imagínate para un catalán nacionalista que es del Fútbol Club Barcelona, decir, hoy le vamos a ganar al equipo de Madrid, al equipo de España. Ellos que dicen que soy español, pero yo no soy español, yo soy catalán y hablo catalán, les vamos a ganar. Y les vamos a ganar en Santiago Bernabéu. Ya vemos, eso crea una especie de identidad y te fortalece. ¿Sí? No, no hay que olvidar que el fútbol, con muchas actividades sociales y deportivas, los éxitos deportivos también fortalecen el sentimiento nacional. Sí, y mira, solo para terminar ya con España, para no enredarnos tanto, lo miramos en cosas tan simples como que el Barcelona es el club con más copas del Rey ganadas en la historia. Eh, el año pasado, la final entre bueno, no fue el año pasado, fue hace 2 años, creo yo, la final entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, los dos equipos que tal vez tienen más odio hacia la comunidad autónoma de Madrid por la zona a la que representan. Ninguno de los aficionados estaba cantando el himno nacional de España porque ellos no se identifican simplemente con el rey y con el régimen de España. Entonces, llevándolo a un plano un poquito más religioso, nos topamos también, por ejemplo, con el clásico entre Celtic y Rangers en Escocia, que Sí, representan a los católicos y a los protestantes. Entonces, sí vemos esa barrera que muchas veces la logras traspasar porque vos puedes apoyar al equipo que querrás, y en el artículo que repasábamos para preparar este video decía algo bien importante. eh,
son datos que no tienen nada de deterministas y muchas veces son circunstanciales, pero muchas veces el fútbol, lejos de romper esas barreras que se supone que rompe generalmente, las refuerza. Sí, es que son cuestiones, son casualidades, por así decirlo. Desde luego, el hecho de que uno le vaya al Real Madrid no necesariamente de que vote por el Partido Popular España o Bueno, que sea pro Franco, digamos. Y que uno le vaya al Barcelona no significa necesariamente que uno vote por la izquierda republicana, ¿no? o, o incluso, digamos, el Atlético Madrid. Si vos vas al Atlético Madrid no significa que un día votes por el PP y el otro por el PSOE, ¿ya? No, más bien son cuestiones circunstanciales, pero que hay ciertas características y condiciones que hacen que el fútbol forme parte de esa expresión social. Muy bien tú lo mencionaste, el clásico de Escocia, digamos, Rangers y Celtic, perdón, Celtic es de básquetbol, ajá, digamos, el Celtic, digamos, de herencia católica, irlandeses, y el Ranger de herencia protestante. de Glasgow. Sí, y lo puedes ver desde el punto de vista religioso, como incluso desde el punto de vista racial. Un ejemplo desde el punto de vista racial que me parece bastante interesante es uno de los clásicos o derbis de Brasil, el del Flamengo y Fluminense, ¿verdad? El Fluminense, desde su más representativo de la clase blanca y el Flamengo más representativo de la clase afrodescendiente brasileña. Entonces, a partir de eso también puedes construir un caso. Mira, y me encanta que lo hayas llevado al terreno de Brasil porque era uno de los puntos a tratar. Eh, en los años 70 Brasil estaba bajo un régimen dictatorial. Hubo una protesta y este año, en el aniversario de esa protesta, el presidente Bolsonaro convocó a una celebración, por así llamarla, donde las Fuerzas Armadas eran los protagonistas de la celebración. ¿Qué provocó esto? Que las barras bravas de los 4 clubes más grandes de Brasil salieran a las calles a pronunciarse. ¿Cómo es posible que una protesta de hace 40 años siga teniendo repercusiones en el presente y más puntual aún, cómo el fútbol sigue siendo un canalizador, como vos bien decías, de este tipo de actividades? Es que, cabal, digamos, se cumplen como tres condiciones muy importantes. Uno, un periodo más o menos democrático donde creas organizaciones sociales más o menos fuertes. Estas sociales, en muchos casos, se pueden constituir en clubes de fútbol. Va. Otra cuestión, tienes un periodo dictatorial, digamos, en que en Brasil creo que empieza en 1970, En el 64, creo en yo. 64. Ok, tienes un periodo dictatorial donde hay represión. Entonces, tenés un fútbol y organizaciones sociales que crearon el fútbol, digamos, que se constituyeron en clubes, y un periodo dictatorial. Entonces, el fútbol se convierte en los pocos canalizadores democráticos que existen. Y por eso mismo, vemos que, como bien tú mencionaste, digamos, Bolsonaro, que le gusta, digamos, traer otra vez esa imagen de la dictadura brasileña, ves que los clubes que en ese momento de la dictadura brasileña representaron uno de los pocos espacios de expresión política, o sea, salen, digamos, salen a marchar, firman incluso una carta contra Bolsonaro, ahorita están participando en manifestaciones, vemos incluso hinchadas, perdón, las torcidas se llaman ahí, que incluso ya se declaran antifascistas. Pero vemos eso, digamos, al final también es una expresión, la sociedad. Incluso cuestiones como, digamos, ese clásico, digamos, el Flamengo y el Fluminense, que enfrentaba a dos clases sociales diferentes, manifiestan contra Bolsonaro y sus torcidas se declaran antifascistas. Sí, y mira, son clubes gigantes porque estamos hablando de, por ejemplo, Sao Paulo y Corinthians, que son dos de los clubes no solo conocidos en Brasil, sino a nivel mundial, o sea, que han ganado mundiales de clubes, que son de relevancia internacional
y el hecho de que se pronuncien contra el presidente de su país dice mucho del poder que llegan a adquirir estas barras en cada una de sus sociedades. Pero me gustaría que nos saltemos otra vez el charco y nos vayamos a Italia. ¿Por qué Italia? Porque hay un caso bien particular. En la Italia entre guerras eh, surge la figura de Benito Mussolini. ¿Qué hace Mussolini? Uno, fanático rematado de la Lazio, un equipo de la capital, eh, que tiene mucha relación con él, pero no es esto lo que quiero tocar. En 1930 se organiza el primer mundial de fútbol por la FIFA en Uruguay. En el 34 lo organiza Italia y sale campeón. ¿Cómo le ayudó organizar este mundial a Mussolini en su país y haciendo que su selección, con los métodos que sea, haya salido campeona? Eh, Hay un escrito muy interesante sobre el fútbol, el soft power para los internacionalistas. Al final, digamos, el fútbol también es un método de poder político y también es un método en el cual muchos gobernantes buscan la legitimación, eh, legitimarse, digamos, con su pueblo, en fin. Eh, el caso de Mussolini, que en 1934 gana Italia el Mundial, que es lo que representa para él. Incluso hay algunas entrevistas con algunos jugadores que dicen que si no ganaban, los mataban o algo así, tenían que ganar o el régimen los mataba porque eran una vergüenza para el régimen. Digamos, todo estaba hecho para que el equipo Mussolini ganara y por lo tanto demostrar supuestamente que el fascismo es la ideología dominante, porque no solamente, digamos, porque digamos, no solamente lucha contra la influencia soviética en el occidente de Europa, sino también crea equipos ganadores, crean una nación ganadora. A partir de eso se construye, creas naciones ganadoras. Y eso lo ves también, por ejemplo, con el régimen de Videla, en 1978, lo que implicaba para Videla la organización de ese mundial y que Argentina se proclamara por primera vez campeón del mundial en su casa en 1978. También lo ves un poco diferente de qué significa para Rusia y para Putin haber organizado el mundial en 2018. Imagínate Rusia no es una nación que juega fútbol, digamos, sí, más importante el hockey. Pero ¿qué Los implica Juegos eso? Digamos, Olímpicos. te abrís al mundo, digamos, eso es lo que implica, te abrís al mundo, ¿ya? Y es que no es solo organizar el mundial, sino que hizo que su selección esté entre los 8 mejores equipos del mundo. Entonces, Sí, nunca nadie lo hubiera pensado. ajá, ¿qué poder logras adquirir a partir de organizar un mundial? Que es justamente a lo que quería llegar. Imagínate ahora, hoy en día, en el mundo globalizado y como está ahora, ¿qué tan ¿qué tanta podría la ambición de un gobernante organizar el Mundial de Fútbol? Por ejemplo, ¿qué va a significar para Estados Unidos, México y Canadá organizarlo en el 2026? ¿O qué va a significar ahora en un par de años para Qatar el hecho de organizar ese Mundial? Sí, solo mirar el ejemplo de Qatar. ¿Qué significa que un mundial sea organizado en un país islámico, un país sunita islámico? ¿Ya? Machista. Ajá, digamos que ¿qué significa la posibilidad de Qatar de mostrarse al mundo? Ya, eso tiene implicaciones, digamos, de soft power inmensas, ¿ya? Por eso, digamos, yo no descartaría, digamos, cómo a veces los gobiernos, digamos, la dimensión deportiva sí es importante, pero también está la dimensión política para muchos gobiernos. Digamos, el caso de Qatar para el próximo mundial, el caso de Rusia, el Sudáfrica. caso de, que quizás no es mundial de fútbol, pero el caso de los Juegos Olímpicos en Moscú en los 80, ¿ya? ¿Qué implicó eso? Para los gobiernos es muy, muy importante.
Y mira, y llevándolo al terreno de los Juegos Olímpicos, también nos topamos con un caso bien interesante que es los Juegos Olímpicos en Alemania en 1936. Sí, digamos que para la Alemania nazi es un orgullo demostrar que, digamos, que bueno, primero porque la raza aria que está formando la Alemania nazi es superior atléticamente a cualquier otra raza de cualquier otra nación. Lo que te genera un sentimiento de orgullo, ¿ya? Te sientes representado, dices, no, aquí estamos creando a personas Superhombres. superiores. Sí, cabal, digamos, es que a veces eh, no se le da la importancia del soft power, digamos, que tiene la política, ¿ya? Esa actividad de decir somos superiores, eso es súper importante. Y el hecho de tener amenazado a cualquiera que te gane para decir, no, aquí no puede haber nadie mejor que yo, sino yo tengo que ganar en todo. Bueno, Sí, no, eh, desde luego. y Y, me gustaría que analicemos también un ejemplo bien particular, porque este no se dio tanto como una influencia política, sino que era un dueño directamente. Fue alguien que vino y dijo, yo tengo la plata, voy a comprar este club, que es el caso del primer ministro italiano que estuvo por mucho tiempo en el poder y aparte era dueño del Milán, Silvio Berlusconi. fíjate que con el Milan ocurre una cuestión bien interesante. Eh, Para que veamos, digamos, qué impacto tiene eso en la subjetividad de la gente. No sé si vos sabías que el Livorno de Italia es un equipo creado por las juventudes comunistas italianas. Ujú. No, no, da. En el momento, digamos, que Milan representa a Berlusconi, entonces, por lo tanto, representa la derecha italiana. Cada vez que se enfrentaba el Livorno con el Milan, era todo un escenario político. Eh, la hinchada de Livorno cantaba dos típicas canciones comunistas. Por ejemplo, la de Bella Ciao, que se volvió súper famosa, Por la Casa de Casa de Papel, que Papel. tiene un origen en los partisanos italianos, pero que también se usaba como himno la hinchada de Livorno. Y otra canción que se llamaba No tengo presidente. Y eso lo cantaba, digamos, cuando se enfrentaba contra el Milan, Ujú. para que veamos la importancia que tiene esto. Sí, sí, imagínate el sector comunista contra un grandísimo empresario y primer ministro italiano, o sea, era algo sin precedentes. Pero también que vos me comentabas que la liga inglesa es una de las menos politizadas, pero también tiene casos de relación política. Sí, digamos, no es, digamos, su relación política, su dimensión sociológica no es tan fuerte como el caso de España e Italia. Yo considero que no es tan fuerte por el hecho de que Inglaterra durante parte de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría no vivió una dictadura. Entonces el fútbol no necesariamente se convirtió en esa expresión de sentimientos sociales. Podemos decir Pero eso que no es por implica, ¿sí? perdón, es por la falta de éxito que tuvo el fascismo en Inglaterra, porque Oswald Sí, Mosley no llegó a hacer lo que fue Mussolini o Hitler. sí, digamos, sí, digamos, eso tiene que ver, digamos, eh, si vos entendés el fútbol como una manera de canalización de expresión social, de expresión política, desde luego, el hecho de que tal figura no haya en Inglaterra, no haya instaurado un régimen fascista, contribuye a que a lo mejor el fútbol no se convierta en primera instancia en tu método de canalización. ¿Por qué? Porque hay partidos políticos, porque en fin, hay sindicatos. No. Pero eso no quita que en ciertos momentos históricos el fútbol también pueda tener un poco de ese posicionamiento político. Uno de los casos más interesantes de Inglaterra es el caso de Liverpool. Digamos, Liverpool es una ciudad portuaria de Inglaterra, uno de los puertos más importantes. Por lo tanto, tiene muchos trabajadores portuarios y por lo tanto, al tener mucha clase obrera, digamos, es una ciudad muy simpatizante con el laborista británico. En la década de los 80,
llega, bueno, Thatcher está en el poder y empieza a implementar ciertas políticas contra los trabajadores. Entonces, el Liverpool, que era el equipo de esa región, una región, como digo, laborista y obrera, se convierte en un canalizador de demandas sociales. Anfield se convierte en un canalizador de opiniones políticas, incluso a partir de ahí también se construye toda esa cuestión de las barras violentas, en fin, porque al final también es una expresión de descontento social. Imagínate si ves cómo todo tu mundo se cae a partir de que por ciertas políticas del gobierno, digamos, por ciertas políticas de gobierno, tu sistema de vida está empeorando, por ciertas políticas de gobierno te sientes rechazado. Entonces, en ese momento tú te escondes en la masa se concentra en un estadio, se concentra en una hinchada de fútbol y la masa te motiva a expresarte. Y muchas veces esas expresiones pueden ser demandas muy legítimas, como también pueden ser expresiones violentas. Y Liverpool es un caso muy, muy interesante. Incluso el Liverpool moderno, eh, no se me va a olvidar ver una bandera en la final de la Champions contra Real Madrid de una hinchada de Liverpool, en el cual tenían la imagen de Lula, apoyando a Lula. Siempre esa relación del Liverpool con los partidos obreros. ¿Ya? O incluso decía que la hinchada del Liverpool era más propensa a votar por Corbyn, digamos, el candidato laborista. Hasta en eso, pero Liverpool es un caso especial en Inglaterra. Mira, y me parece interesante que mencionabas que en la época de los años 80, porque coincide justamente con la época de mayor auge de Liverpool, que es cuando gana, creo que 3 Copas de Sí, gana Europa. la Champions. eh, por ejemplo, el Real Madrid, ¿cuántas ligas no ganó en la época del caudillo? Y nos topamos con ejemplos así. Pero también hay otros escenarios en los que el fútbol se usa como un trampolín político. ¿Por qué te digo esto? Porque Macri fue presidente de Boca un montón de años y luego llegó a la presidencia de Argentina. ¿Qué le significó a la figura de Macri en Argentina ser el presidente del equipo del pueblo? Porque Boca es indiscutiblemente el equipo que más público tiene en Argentina. ¿Qué le significó a él para poder ascender al poder? Es que yo creo que las altas posiciones dentro del fútbol te pueden generar tres tipos de capitales. Por ejemplo, eh, uno es es ser visible, ¿ya? Digamos, el presidente de Boca en Argentina tiene que ser una figura pública súper visible, ¿ya? ¿Quién no te No va a estamos conocer? hablando del presidente de un equipo de la Liga de Guatemala, ya estamos hablando del presidente del Boca. Yo creo que medio mundo conoce a Boca, es medio mundo conocía a Macri. Entonces, ese camino ya lo tenía ganado, que para ser presidente medio mundo te tiene que conocer. Aparte que medio mundo te tiene que conocer, medio mundo te tiene que conocer bien. ¿A qué me refiero bien? Que le habías logrado éxito. Y justamente Macri responde a una época de mucho éxito futbolístico del Boca Juniors, El finales de los principio 90 del y los siglo 2000. XXI, exacto. Y la tercera, y este es un poco de las curiosidades que tiene el deporte y la política, es que, como muy bien, Boca, en el imaginario colectivo, Boca es el equipo del pueblo, versus River Plate, digamos, el equipo de los millonarios, por eso el apodo. Y Boca se lanza, no Boca, perdón, Macri es un personaje extremo de derecha argentina, contra el kirchnerismo. Entonces, eso quiera que no te justifica cierto capital de voto del pueblo, de esta manera no lograrías, ¿ya? Haber sido el presidente del equipo del pueblo. Y Macri es un caso muy, muy interesante, pero también hay otros casos. Por ejemplo, Romario. Romario logra escalar posiciones en el legislativo brasileño. Eh, También el caso de Cuauhtémoc Blanco en México. O sea, es Cuauhtémoc Blanco. bastante curioso. ¿Ya? Digamos, hay varios casos. O incluso George Weah, que fue un gran jugador del Milán, Balón de Oro, Uh y -huh. luego ahora creo que es de Gambia y ahora es presidente de Gambia. No estoy Sí, seguro. es de África, yo creo que no es de Ajá, Gambia, ahí sí me ganaste, creo que es de Liberia, creo yo, Liberia creo que es, tienes razón. que fue balón de oro, ¿verdad? En la década de los Ajá, 90. en el 96, exacto.
Y como dato curioso, otro dato curioso, hace unos años fueron elecciones en Egipto. ¿Va? Hubo un candidato que no estaba inscrito y que logró votos. Salah. Exacto. O sea, pues la gente puede poner la papeleta el nombre de Salah para que veas Imagínate. lo importante que son esas figuras deportivas. Salah que lleva, imagínate, 2, 3 años siendo un jugador así que lo conozca todo el mundo, porque no es que tenga una carrera muy extensa, pero te No, quería... pero digamos, para la gente de Egipto que, Ujú. o sea, Salah es súper Sí, importante. Yo creo que como para aquí la gente de, el pescado no, Ruiz, Pescadito Ruiz, digamos. ¿No? exacto. Solo que le piensas que Salah. Sí, mira, y te quisiera preguntar por último, porque tocábamos el tema de Qatar, que llevar un mundial a Qatar es una idea, como quien dice, lanzando el Islam, y el Islam no es tan malo, pero la elección de las sedes mundialistas en los últimos años, si vos te das cuenta, se ha visto tal vez empañada por lo políticamente correcto, pero ¿qué tanto es políticamente correcto y qué tanto es una estrategia de como para conseguir más poder? Porque nos topamos también con el ejemplo de Corea en el 2002, de Sudáfrica en el 2010 y ahora Qatar. Entonces, ¿qué tanto poder le suma esto a la FIFA? ¿Y qué tanto puede seguir influyendo la FIFA en nuestros países gracias a este tipo de elecciones? Sí, mira, eso es como para o sea, un análisis de la política dentro de la FIFA, porque al final Corea del Sur, Japón, Qatar, representaba el voto fuerte de Blatter, o sea, la presidencia de FIFA. El voto fuerte de Blatter no eran las grandes federaciones de Las fútbol, sino potencias. eran las federaciones. Va. Pero también obedece a una estrategia de mercado. Llevar el fútbol a donde antes no lo había llevado. Imagínate lo que significa eso. Imagínate lo que podría significar hacer de fútbol en China. Pensarlo en un futuro, lo que significó abrir el fútbol a la Europa oriental, llevarlo a Rusia. También implica eso, una cosa más o menos de, de mercado, también me atrevería a decir yo. Sí, o suponete qué significaría llevar un mundial a India, Sí, o... aunque India no juega fútbol, ya. No, pero Y bueno, tienen sí, la capacidad de pero India organizarlo, es más importante el cricket, todo tipo de cosas. como en No, pues Rusia. sí, sí tienes razón, te abre un mercado para el fútbol. ¿Ya? Sí, mira, Lo que y significó, perdón, llevar el mundial, hacer el ujú, mundial en Estados Unidos en 1994. Se abrió el mercado de Estados Unidos al fútbol. a pesar de que Estados Unidos no es una gran potencia No, futbolística. no incluso en el 94 ni MLS existía, la MLS fue creada en el 96, ya, todavía después. Va, y me gustaría también tocar este tema. Económicamente, ¿qué le significa? Bueno, si dejamos fuera a Brasil, que para Brasil fue una ruina organizar el Mundial y los Juegos Olímpicos seguidito, ¿qué le significa a un país económicamente y qué tanto puede subir el estatus de un presidente a nivel histórico el hecho de conseguir ser la sede de un evento de esta magnitud? Mira, económicamente, primero tenemos dos cosas. Uno, hacer el Mundial de Fútbol implica inversión en infraestructura pública. Entonces, que el Estado o que la alianza pública-privada invierta. Y cuando hay inversión, hay empleo y hay crecimiento económico. Estando con ese principio. Dos, el turismo que vos generás ese año es inmenso. La cantidad de divisas que te quedan para una economía es impresionante. Y la otra cuestión, y es una cuestión más verla también económica, pero verla un poco más a futuro, es que pones tu nombre, el nombre de tu país en el mundo. Pones tu historia en el mundo, vamos. Eh, Rusia, ¿cuántos videos no veíamos de lugares turísticos de Rusia, de
de autores de la literatura rusa importantes. Ya, eso mismo mucho antes vamos a ver en Qatar, de lugares turísticos de Qatar, de, de edificios de Qatar, digamos. Entonces pones tu país, tus monumentos, tu historia, lo pones, lo haces visible. Y eso te sirve para el futuro. Imagínate qué país no quisiera tener esa publicidad. Digamos, te has grabado en la mente de todos. Ahora bien, y a nivel perdón, a nivel de político, de gobiernos, yo creo que es una gran oportunidad de causar legitimidad y de unir a la sociedad y lograr esconder ciertos problemas sociales, porque al final el fútbol también tiene esa doble, Moral. ¿cómo decirlo? Sí, es como un cuchillo que corta ambos lados, digamos. Como puede servir como una expresión social, también te puede como una manera de, ahí sí que lo romano, era pan y circo. La Exacto. unidad social Perfecto. a base de un mismo objetivo, organizar el mundial, apoyar a tu nación, ir al estadio, en fin. Y también, digamos, si lo haces bien, pues te crea legitimidad. Ahora bien, los problemas económicos que vos tocas en el caso de Brasil. Uno de los grandes problemas, lograr un crecimiento económico tan rápido, en tan poco tiempo, que a veces tu economía después se desploma y se estabiliza. Y no todos No hay las flujo de economías tienen capital. esa capacidad de mantenerse. O sea, juntas un montón de plata, pero Ajá, no es un flujo constante. sí, cabal, y te desplomas, porque no puedes mantener ese ritmo. Va. Y ahora, que con esta me gustaría cerrar porque me parece algo sumamente interesante y creo que vos lo vas a encontrar igual. ¿Qué le significa a Estados Unidos el crecimiento de de la MLS? Que poder traer a Carlos Vela, a Ibrahimovic, a Kaká, a David Villa, a Pirlo, etcétera, etcétera, tantos casos que hay de futbolistas que se vienen a hacer mucha plata, pero está ganando el fútbol poder político en Estados Unidos. Va, mira, ya, yo creo que ya nos estamos metiendo más al ámbito del análisis deportivo que político. Va, te voy a dar mi opinión al respecto. Uno, eh, la estrategia original de la MLS era traer grandes jugadores franquicia. Ujú. En su momento, vemos la estrategia que se mantuvo casi del 96 hasta el 2012, por ahí. Hasta Beckham. Traías un superjugador, Henry, Beckham, en fin. Y eso lo que te daba era, eh, te daba visibilidad, digamos, porque aunque, digamos, aunque vos vieras fútbol americano, aunque vos vieras básquetbol, el hecho que trajeran a Beckham, que era un ícono, te hace voltear, digamos, el hecho que traigas a Henry, te hace voltear a ver el fútbol, pero no generaba calidad futbolística, porque eso traías a uno. Ahora Estados Unidos cambió la estrategia y está buscando calidad futbolística, entonces ya no traes a un Beckham que tienes que pagar millones para jugar, ahora traes a muchos jugadores que tuvieron un paso por la MLS, pero que tuvieron un paso por Europa. ¿Ya? Muchos jugadores que no es como Enrique, no es como Beckham, que a lo mejor te quedan 2 años de vida futbolística y vas a jugar lo último en Estados Unidos, ya son jugadores que por lo menos te quedan 5 años. Y aún más, con una proyección económica aún mejor. Y eso, ¿cómo se llama? Eh, aplausos de la MLS, jugadores mexicanos, íconos del fútbol mexicano, traes, imagínate lo que significa eso. Chicharo. Ajá, digamos, no, Chicharito no jugaba en ese día. En Inglaterra no jugaba. Ujú. Su mejor paso quizás fue en el Bayer Leverkusen. Y lo Y, traes, pero tú sabes que con él no solamente es un jugador que tiene un mejor nivel que el resto de jugadores de la MLS, sino también atraes al público mexicano, llenas los estadios. No caso, llenas los estadios. y lo traes a Los Ángeles, que es la ciudad Ajá, más mexicana del mundo. sí, cabal. Y encima, digamos, el fútbol está ganando apoyo en Estados Unidos por varias situaciones. Uno, pero eso ahí sí que sería Ujú. como para otro análisis de otra media hora. Eh, los éxitos de la selección femenina de fútbol, Estados Unidos.
Eso es súper Importante. importante. ¿Ya? Alex Principalmente, Morgan. sí. Sí, sí, sí. Imagínate, o sea, el hecho, no, es que no me acuerdo cómo se llama esta canchita que, Rápido. ajá, que fue la Balón de Oro. Ajá, o sea, Que es un ícono, digamos. Que es un ícono. imagínate el hecho de que tú, o sea, ya tengas una jugadora que gana recurrentemente el Balón de Oro, que ya no sea la misma brasileña de siempre, Marta, sino que ya Estados Unidos tiene presencia también en estos premios de la FIFA que son también muy políticos. Sí, aunque yo me atrevería a decir que la importancia de Rapinoe es más política, ¿va? Que deportiva per se, pero digamos, te dicen de que, digamos, el fútbol, el deporte interno en práctica es bastante excluyente. Bueno, y el fútbol y el deporte estadounidense también es bastante excluyente. Digamos, tú ves básquetbol de hombres, Ujú, ese tipo de cuestiones. Ves béisbol, pero no ves softball de mujeres. Entonces, realmente, el fútbol estadounidense logró abrir la puerta a luchar porque el deporte estadounidense sea un poco más equitativo, en ese sentido. Y entonces también visibiliza el fútbol. ¿Cuántas niñas no hay jugando fútbol? Genera su mercado. Y la otra cuestión que quería hablar con esto es que cada vez hay más gente jugando fútbol en Estados Unidos, no solo por los éxitos del equipo femenino, no solo porque traes jugadores, una estrategia para captación de jugadores, van a tener 5 años de vida futbolística, mexicanos, latinos, en fin, sino también porque el fútbol, para muchos padres de familia, es muy interesante. Es un deporte menos peligroso que poner a tus hijos a jugar fútbol americano. exacto. Entonces, también está siendo bastante popular en los deportes. Mira, y para que terminemos con algo que sí sea análisis político, porque, y ahora que viene las elecciones en Estados Unidos, decime vos, ¿qué tanto le podría afectar a Donald Trump esa guerra que está llevando él con esta Rapinoe? Sí que me la pusiste difícil. Hubiera, no sé, en mi, en mi lista de posibles, me ibas Ujú. a preguntar primero, mira, ¿qué opinas de la coyuntura de Estados Unidos y cómo afecta esto a Donald Trump? En fin, Ya que lo eh, llevamos, pues me llamó la mira, atención. yo creo que digamos, sí, que esta serie de, ¿cómo se llama? Fueron unos tweets. Sí, vamos, de diferencias con Rapinoe, yo lo vería en una materia más global. Ujú. Entraría no solamente la disputa que tiene con ella, sino la disputa contra Las toda persona minorías. que defienda posiciones más liberales. Ujú. Yo lo vería más bien como una expresión de toda la política y toda la visión del gobierno de Donald Trump, De acuerdo. que a mi parecer eh, sí le va a costar. ¿Por qué le va a costar? Porque eh, hay una tendencia, no es una ley, pero es una tendencia que los electorados tienden a ser un poco más progresistas y liberales, en la medida de que más gente ingrese al padrón electoral. Digamos, a lo mejor un joven de 17 años de Los Ángeles, hace 4 años no podía votar, ahora con 21 años ya puede votar, ingresa al padrón electoral. Y usualmente, digamos, los jóvenes son tendencias, tienden a ser menos conservadores. Entonces, por lo tanto, aumentas el padrón electoral de gente que tiende a ser menos conservadoras y que también está más dispuesta a no aceptar esa clase de críticas de Donald Trump. Pero si quieres meterte a esa clase de discusiones con el fútbol. Pero también creo yo que hay otras cosas que van a determinar un poco más la campaña o la derrota de Donald Trump. Sí, definitivamente. Y mira, te agradezco por traerme un tema menos coyuntural y más, que dé más para la conversación, porque al final se trata de crear contenido para todos y este tipo de análisis nos enriquecen y nos abre la mente, nos trae datos
que uno no conocía, porque, por ejemplo, yo me tuve que poner a investigar un montón de cosas que no sabía antes de preparar este video, así que muchísimas gracias por tu análisis, por el tema que presentamos el día de hoy. No sé si querés presentar un par de conclusiones para la discusión que tuvimos. Solo, solo digamos, una idea más Ujú, que, que no lo abordamos, pero me parece importante ponerla, verla en debate. Eh, la importancia de la democracia para hacer las ligas de fútbol más competitivas. Es que es bastante. Hay una investigación de un politólogo, ¿cierto? Ignacio Lago, si no me recuerdo, que hablaba de ujú, la democracia del fútbol. Y decía que en los regímenes dictatoriales o antidemocráticos eh, tiende a concentrar la cantidad de títulos un único equipo de fútbol. Lo veía, y él pone un poco, digamos, en España el Real Madrid, no, no, digamos en los regímenes comunistas ujú, de Oriente, que siempre ganaba casi solo un equipo. ujú, Eh, si no me recuerdo, el Dinamo de Moscú y el sistema Moscú se aparecen los equipos de Rusia, en fin. ujú, Y ahora el Dinamo Moscú ni siquiera aparece como uno de los equipos importantes de Rusia. Eh, y cuando entras a periodos democráticos, por alguna interesante razón, se democratiza también las competencias nacionales. Y exacto. a veces el equipo predominante empieza a perder de, un poco de su hegemonía. Lo Ujú, vemos en España, vemos cada régimen de Franco, el Barcelona empieza a ganar, digamos, aunque eso se hace más evidente en la década de los 90. En los ujú, Países Vascos, la Real Sociedad, el Atlético de Bilbao, ganan Copas del Rey, ganan ligas. Ese tipo de cuestiones son bastante curiosas. Y en Guatemala también se da un hecho interesante, aunque Guatemala Fútbol no es necesariamente una actividad de, no le interesa digamos, tanto a los políticos, digamos. sí, digamos, no sea tanto como una expresión social, porque no cumple un montón de cosas. Una de esas es que Guatemala no tuvo un periodo democrático suficientemente grande para politizar a la gente y que viniera una dictadura y vos de la nada sentís que te cortan tus derechos y tu única manera de expresión es el fútbol. Digamos, en Guatemala ese escenario no se dio, no se dio por lo menos de manera tan fuerte. ¿Qué es Pero exactamente, perdón, algo que te preguntaba yo, si realmente tenía alguna influencia el hecho de la relación de Arzú con los cremas? solo, digamos, antes, como un dato curioso, digamos, de la época de los regímenes militares en Guatemala, del 54 hasta el 86, el Aurora, el equipo del ejército, gana 7 Ujú. después gana una, creo que en el 92, si no me recuerdo, digamos, antes de los acuerdos de paz. Y a partir de los acuerdos de paz, ya no volvió a ganar. Ni siquiera está en Se fue Liga a primera Mayor. división. Ujú, Forma parte de esa lógica, digamos, y siempre hay un equipo que por ciertas circunstancias se ve favorecido. Puede ser que en ese momento era que el ejército recibía un presupuesto grande, entonces por lo tanto eso se hacía evidente en la Aurora y por lo que la Aurora podía tener un nivel de competencia futbolística mayor. Puede ujú. ser. Y eso Que, sucede en la mayoría de regímenes que tienen sistemas antidemocráticos. que esa es lo que te iba a comentar justamente, que puede que no tenga tanto que ver con las influencias, etcétera, etcétera, sino con que es una época fructífera para el sector que representan, ¿Sí? entonces tienen oportunidad de inyectarle dinero, de comprar mejores jugadores, de tener un mejor centro de entrenamiento, de tener un mejor entrenador, etcétera, etcétera, ¿va? Que muchas cosas son circunstanciales, como bien mencionaste vos, Ujú, pero son circunstanciales, pero digamos, se dan bajo ciertas condiciones y es bastante interesante como eso digamos, de la época más gloriosa de Real Madrid en la época de Franco. ujú, O digamos que el Barcelona sea menos competitivo en esa época. ujú. Coinciden muchos factores. Uh-huh. Sí, bueno, entonces, no sé, ¿algo más que querrás agregar? No sé, la verdad es que el tema, El tema da para muchísimo sí, más. es demasiado,
La verdad es que sí, puedes hacer un montón de relaciones, ¿ya? Desde, no sé, se me ocurre que es un tema muy importante que abordamos, es la importancia de los equipos vascos, Ujú. donde canalizas también expresiones. O cómo, digamos, las hinchadas de los equipos andaluces, por ejemplo, El tienden a Betis. ser de izquierda, y cómo también Andalucía es el voto fuerte del PSOE, por ejemplo. Ujú. Digamos, hay relaciones más curiosas, pero no se debe a que el fútbol determine eso, sino que más bien hay circunstancias sociales que determinan eso. Exacto, y mira, es justamente eso que estaba leyendo yo hace unos momentos, que no siempre es una relación política, sino a veces, pues, se debe a mucho del contexto social en el que se desarrollan los equipos. Porque, por ejemplo, en Inglaterra te topas con que muchos de los equipos grandes de hoy en día vienen de que eran equipos de los trabajadores de las fábricas. Y te das cuenta de que los Y que equipos, casi todos puertarios, ah, de puertos. y los equipos grandes están en zonas industriales, exactamente. Manchester, Liverpool, Birmingham, etcétera, etcétera. Londres, que tiene 4 o 5 equipos en la Premier League. Sí, la mayoría de equipos a veces viene uno, trabajadores que crean su propio equipo o de instituciones del Estado. En Guatemala la mayoría de equipos importantes venían de instituciones del Estado, la Aurora, Municipal, Comunicaciones, el Tipografía Nacional, la Universidad de San Carlos. La mayoría eran fundados a partir de instituciones del Estado. Y no Y digamos los equipos de los regímenes comunistas, o, 100% son de instituciones del Estado. o te das cuenta que en México tienen mucha relación con las universidades. Sí, y a propósito, la verdad es que estamos tocando bastante ese tema, pero hay otra dicotomía bien interesante que se da en América, a propósito que tocaste caso de México. Es la dicotomía pueblo-élite empresarial. El pueblo representado en las universidades versus la élite empresarial representado en un equipo supermillonario. Lo vemos en México, el América Pumas, Chile, Colo Colo, la U de Chile, digamos, son casos bastante interesantes. Sí, sí, muchísimo, muchísimo que tocar y ojalá que tengamos oportunidad de hacerlo en futuros videos, pero me gustaría de una vez, y lo voy a dejar aquí documentado para que nadie diga que no pasó, Ah, invitarte a tal vez en las próximas semanas hacer un análisis sobre la coyuntura electoral que va a vivir Estados Unidos pues en unos meses ya. Entonces, perfectos. ojalá lo logremos preparar y si querés hacer algo para despedir el video, pues dale. Bueno, yo solo, primero que no se queden desde luego con la idea de que el equipo de fútbol determina tu posición política, ¿no? Digamos, uno elige al equipo de fútbol por cuestiones, digamos, más subjetivas. Uno no anda racionalizando, es decir, bueno, soy de izquierda, entonces le tengo que ir al, no sé, al Livorno, ¿ya? No, o soy de derecha, entonces por lo tanto le tengo que ir al Porto, de Portugal o algo así, digamos, uno no racionaliza eso, no, más bien son cuestiones más circunstanciales. Y, y que también veamos el fútbol como una expresión social de masas. El fútbol y el deporte en sí tiene mucho que decir. Yo Bueno, con eso lo referí. muchísimas gracias, José Pablo. Entonces nos vemos en unos días y buena onda Ah, por traer tu opinión acá. perfecto, bueno, ando por la invitación y estoy a la espera para que hablemos de las elecciones de Estados Unidos. Bueno, gracias, nos vemos, adiós. Ahora.